Previo a dar inicio a esta diligencia, pregunto a los sujetos procesales, representantes, si tienen buena conexión en audio y video. Solicito enciendan sus cámaras, mostrando sus credenciales para ser constatados y apeguen sus micrófonos hasta que la jueza o el juez les otorgue la palabra. Señor juez, podemos iniciar la audiencia. Muchas gracias. Buenas noches con todos los presentes. Soy el doctor José David Vera, juez de la Audiencia Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Cuenca, provincia de La Suay. El día de hoy hemos sido convocados a una audiencia oral y pública de acción de protección. Previo a iniciar esta audiencia, que por secretario se constante la comparecencia de los sujetos procesales, tipo de diligencia, día, fecha y hora de la misma. Señor juez, encontrándonos en el día, fecha y hora señalada de la audiencia de la presente acción de protección, se encuentran presentes las partes accionantes del abogado Mauricio Navas, procurador común de los señores Ellen Luis Bickel y Nicola Susan Rotten, y por parte de la accionada la abogada Yadira Aguilera, en representación del Registro Civil, Identificación y Cedulación del Ecuador, constatando por este modo que se encuentren presentes las partes indispensables para la realización de la audiencia. Una vez que el secretario ha constatado la comparecencia de las partes y encontrándose en el día, fecha y hora para la celebración de la presente audiencia, se hacen las indicaciones previas. Se les recuerda que estamos en una audiencia telemática. Se recuerda a las partes guardarlas con postura del caso, apagar sus teléfonos celulares o en su efecto ponerlos en modo silencio a fin de que no interrumpa el normal desarrollo de esta audiencia. Silenciar sus micrófonos y mantener las cámaras encendidas para constatar su comparecencia. Esta audiencia va a ser llevada a cabo el sistema oral de conformidad con los principios de inmediación, concentración, contradicción y dispositivo y con los principios de buena fe y lealtad procesal. En tal virtud, pregunto a las partes si tienen alguna alegación u observación que impida la instalación de la presente audiencia. La parte accionante tiene la palabra. Gracias, señor juez. Comparezco de la parte accionante y no tengo ninguna alegación. La parte accionada del registro civil tiene la palabra. Gracias, señor juez. Comparezco en calidad de representante legal del Registro Civil del Ecuador. No tengo nada que alegar sobre la instalación de la audiencia. Solicito se continúe con el normal desarrollo de la misma. Procurador, tiene la palabra. Ninguna alegación, señor juez. He escuchado cada una de las intervenciones de los sujetos procesales, de lo cual se colige que los mismos no tienen cuestiones a alegar respecto a subsanar o aspectos que impidan la continuación con el normal desarrollo de la presente audiencia. Por lo cual, el suscrito juez declara instalada la misma. Como se ha indicado en la audiencia pública, oral y contradictoria de acción de protección, para lo cual indico a las partes que se tendrán aplicadas las reglas del artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En tal virtud, concedo el uso de la palabra a la parte accionante a fin de que se realice su primera intervención. Alegatos iniciales. La presente se lleva a cabo la audiencia de acción de protección en las hojas 115 a 118, en donde se han manifestado mis representados, la señora Helen y Nicola, llevan juntas más de 12 años. Se ha establecido en Ecuador hace 5 años y en el año 2010 legalizan al Reino Unido su unión mediante unión civil. Igualmente, han realizado una unión de hecho en Ecuador. La decisión de formar una familia es parte del proyecto de vida y conforme a esto, en diciembre del 2011 nace Zaitana Amaí. La Constitución ecuatoriana reconoce los derechos de esta familia. La vulneración de los derechos para los que se ha planteado esta acción son divididos en 3 partes sustanciales. La primera, la discriminación sufrida por las peticionarias por su orientación sexual, derecho a la igualdad. Segunda, la vulneración del derecho a la familia y protección en que el Estado debe dar la misma. 3. La vulneración del interés superior de la niña Zaitana Amaí con respecto a la discriminación. La Constitución prohíbe la discriminación en su artículo 11, numeral 2, y prohíbe cualquier distinción que tenga por objeto, resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La Constitución en su artículo 11, numeral 3, señala que los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos
son de directa e inmediatamente aplicables por y ante cualquier servidor o servidora público administrativo judicial, sin que se pueda alegar falta de norma para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción o negar su reconocimiento. Por tanto, los funcionarios del registro civil no podían alegar que la ley no contempla la doble maternidad. El artículo 424 de la Constitución establece que los actos de poder público deben guardar conformidad con las disposiciones constitucionales. En caso contrario, carecerán de eficacia jurídica. Tiene la palabra la entidad accionada. En representación del registro civil, señor juez, hemos sido citados dentro de esta acción de protección a nombre del registro civil del libelo de la demanda. Se determina que esta accionante comparece a favor de las señoras Nicolas Susan Roton y Helen Louise Bicker. Interpone acción de protección contra el director general del registro civil, identificación y cedulación del Ecuador, alegando que hemos emitido una resolución de negativa a la inscripción del nacimiento de su hija, Saitana Amaí, con el primer apellido de cada una de ellas en los libros respectivos. Esto es con los apellidos Bicker Roton. El director nacional de asesoría jurídica de nuestra institución, basado en el artículo 32, numeral 5, 33 y 80 de la Ley de Registro Civil y el artículo 82 de la Constitución, niega, señor juez, dicha petición mediante el oficio 2012-9 DAC 10 de enero del 2012, considerando que en procura de precautelar la seguridad jurídica de la filiación paterna y en virtud de que nuestra legislación no contempla la duplicidad de filiación materna, es una inscripción de nacimiento. Esta dirección de asesoría jurídica considera que no es procedente inscribir el nacimiento de la menor Saitana Amaí en los términos solicitados. Ante la negativa, las señoras Roton y Bicker han acudido a la Defensoría del Pueblo para poner sobre la mesa la violación de sus derechos y solicitar mediante vía constitucional la inscripción de su hija. La institución ha tomado el caso y ha inocuado la acción de protección por considerar que con la decisión de la autoridad mencionada se están vulnerando los derechos humanos, cosa que no es así. El menester mencionar que cumplir y aplicar la ley no constituye una vulneración de derechos, igualdad, ni tampoco un trato discriminatorio, en el supuesto de que alguna norma legal estuviese en contradicción con la norma constitucional, el órgano competente para aclarar su inconstitucionalidad es la Corte Constitucional, según el artículo 436, numeral 2 de la Constitución. El artículo 69, numeral 1 de la Constitución promueve la paternidad y maternidad responsables con la obligación de la madre y del padre de cuidar, educar, criar, alimentar y proteger el derecho de sus hijos. El numeral 4 del mismo artículo establece la protección de las madres y los padres que sean jefe y jefas de la familia. Y el numeral 5 señala que el Estado debe promover la corresponsabilidad materna y paterna y el cumplimiento de deberes y derechos recíprocos entre madres, padres e hijos. El registro civil, al precautelar la seguridad jurídica de la filiación paterna, está protegiendo el derecho al que tendría el menor de conocer algún día quiénes son sus padres, derecho que se encuentra en concordancia con el artículo 21 del Código de la Niñez y Adolescencia. Hasta aquí, señor juez, mi intervención. Le doy la palabra al procurador. Señor juez, para efectos de registro, soy el abogado vilcahuano. Comparezco a esta audiencia en representación de la Procuraduría General del Estado y en apoyo al registro civil, con la finalidad que en la presente, lo cual lo fundamento en los siguientes términos. Primero, conforme a lo manifestado por parte del accionante, en su intervención ellos han decidido la acción de protección contra el director general del registro civil, identificación y cedulación del Ecuador, identificando que estos han emitido una resolución negativa de inscripción de nacimiento de su hija Saitana Amaí con el primer apellido de cada una de ellas en los libros respectivos, es decir, haciendo constar con la menor que tenía dos madres sin un padre que la reconozca. Pero en razón de que nuestro sistema jurídico debe primar la seguridad jurídica, esta existencia de las normas claras y previas se negó lo solicitado en razón de los artículos 32, numeral 5, 33 y 80 de la Ley de Registro Civil.
Se negó lo solicitado mediante oficio número 2012, 9 DAC, 10 de enero del 2012, puesto que se buscaba precautelar la filiación paterna y el derecho a contar con los padres como tutores legales, dado que en el ordenamiento jurídico ecuatoriano no existe ninguna figura jurídica de la duplicidad de filiación materna en una inscripción de nacimiento. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Tiene la palabra por parte del accionante su réplica en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías. Se ha respetado el derecho de libertad de las accionantes para formar una familia y para ser reconocidas como madres independientes por su orientación sexual. Se ha discriminado a las accionantes y no ha respetado su derecho a la intimidad personal y familiar. Ha discriminado a la hija de las peticiones al negarle su doble filiación materna. No ha actuado conforme al principio de interés superior del niño, privando a la menor del derecho a la identidad y potencialmente de otros derechos que están relacionados con el mismo, y ha incumplido con el mandato constitucional que le obliga a ser garante de los derechos constitucionales y la aplicación directa de la Constitución establecidas en el artículo 11, numeral 3 y numeral 426. El acto administrativo del registro civil es producto de una acción discriminatoria contra las peticionarias, pues si una pareja heterosexual se acerca a dicha institución a inscribir a su hija, el funcionario no preguntaría si el recién nacido lleva 2 genes de hombre que acompaña a una mujer y simplemente inscribiría al niño como hijo de dicho hombre. Por tanto, se configura un menoscabo de derechos por opción sexual. El artículo 16.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece a la familia como el elemento fundamental de la sociedad y garantiza su protección. El artículo 67 de la Constitución reconoce que la familia y sus diversos tipos, la familia y sus diversos tipos, en el artículo 68, reconoce que los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio para aquellas unidas en el vínculo de hecho. El artículo 24 del Código Civil determina que un niño procreado en unión de hecho se entiende como un hijo de pareja. La CIDH ha definido que al existir convivencia con contacto frecuente y cercanía personal y efectiva, existirá una familia independiente de los vínculos jurídicos. Dicho esto, se está vulnerando los derechos humanos de las peticionarias y del menor y de la menor Saitia Maí, contenidos en la Carta Magna, en los artículos 66, numeral 4, derecho a la igualdad formal y material y no discriminación. Numeral 9, derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad y vida y orientación sexual. Y numeral 28, derecho a la identidad personal, que incluye tener nombre y apellido y familia. Y el derecho a la protección que el Estado debe a la familia en sus diversos tipos, en el artículo 67 de la Constitución. El libelo de la demanda se indica que se han vulnerado los siguientes artículos de la Constitución: numeral 11, numeral 2 y numeral 5, 7, 69, numeral 7, 66 y numeral 20 del artículo 8 de la Convención de los Derechos del Niño en relación a la protección de la familia y la filiación. Artículo 66, numeral 28 de la Constitución y artículo 3 de la Convención de Derechos del Niño respecto al derecho a la identidad de la menor. Artículo 66, numeral 4 y numeral 9, 68, 11 y numeral 2, 5, 9, inciso 1 y 2, en sus artículos 1, 2, 5 y 15 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos respecto al derecho a la igualdad formal y material de la prohibición de discriminación. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Tiene la palabra la parte accionada para su réplica acerca de este tema. Registro civil. Según la intervención del registro civil, este hecho no ocasiona discrimen alguno respecto al derecho de la identidad de Saitana Maí, que incluye el derecho al nombre y apellido. Indica que el Estado no ha negado tal derecho y lo cita en el artículo 35 del Código de la Niñez y Adolescencia, entre otros, donde se establece que el derecho de los menores a ser inscritos con apellidos paterno y materno que les corresponda. Es también necesario mencionar que el artículo 36 del mismo cuerpo normativo que manifiesta que si se desconoce la identidad de uno de los progenitores,
el menor llevará el apellido del progenitor que no inscribe, sin perjuicio del derecho a obtener el reconocimiento legal del otro progenitor. También requieren probar que no existe otro mecanismo judicial adecuado y eficaz para proteger su derecho violado. Para el caso de que nos ocupa la vía contenciosa administrativa, sería expedita. Lo que alega en la demanda son aspectos de mera legalidad y además lo que expresamente piden los accionistas, las accionantes en este reconocimiento de un derecho, es decir, que piden que se les reconozca el derecho a ser madres, lo que desnaturaliza la acción de protección, por lo que ésta se halla incursa en las causales de improcedencia determinadas en los numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por lo que esta acción debe ser rechazada, señor juez. Hasta aquí mi intervención. Tiene la palabra el representante de Procuraduría para su réplica. A continuación, procurador. Señor juez, aplicar las normativas vigentes y actuar al amparo de los postulados constitucionales y legales no constituye la vulneración de derechos de igualdad ni tampoco un trato discriminatorio. En consecuencia de lo expuesto de esta defensa, y se ha quedado claro que no ha existido vulneración alguna de los derechos constitucionales, solicitamos se rechace la acción de protección interpuesta y en consecuencia de este proceso no prospere. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Una vez que ha sido escuchadas las partes, se concede la palabra o se concede la palabra a la parte, a Miss Curi. Interviene la abogada Carla Patiño, directora nacional, y solicita la interposición de garantías jurisdiccionales. Artículo 11 de la Constitución del Ecuador. Artículo 9, literal B, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El fenómeno de los derechos y garantías se ha convertido en cotidiano en nuestra sociedad contemporánea y se ha convertido en una cuestión de enorme interés desde el punto de vista de ciencias humanas y sociales. La lucha por el respeto de los derechos y libertades fundamentales del hombre se confunde con la historia misma de la humanidad. Esta lucha de los derechos va unida al esfuerzo por limitar el poder de los gobernantes, por lo que los principales enemigos de la libertad y derechos se han ido y siguen siendo los despotistas de cualquier especie. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Una vez escuchadas las partes procesales y una vez analizada y revisada la prueba aportada a este juzgador, se resuelve como lo siguiente. Primero, este juez de la unidad es competente para conocer y resolver la presente causa en razón de materia y jurisdicción, por así haberse efectuado el sorteo electrónico respectivo, por establecerse que todos los jueces de primera instancia somos competentes para conocer y resolver la acción de protección. Segundo, con el pronunciamiento de las partes procesales sin alegación alguna, se declaró validez a la causa y por cuanto se han observado cada una de las disposiciones al debido proceso consagradas en el artículo 76 de la Constitución del Ecuador, por lo que se declara la validez de todo lo actuado. Tercero, en la presente, la señora Nicola Susan Roton y Ellen, las peticionarias, interponen acción de protección contra el director general del Registro Civil, Identificación y Cedulación del Ecuador. Las peticionarias solicitaron por escrito al director general de dicha institución que inscriba a su hija Sataía Maí en primer apellido de cada una de ellas en los libros respectivos. Manifiestan que se han vulnerado los siguientes artículos de la Constitución: 11, numeral 2, numeral 5, numeral 6, 67, numeral 69, numeral 7, numeral 6, numeral 20 y el artículo 8 de la Constitución y de la Convención de los Derechos del Niño en relación a la protección a la familia y a la filiación. El artículo 66, numeral 28 de la Constitución y el artículo 3 de la Convención de Derechos del Niño respecto al derecho de la identidad del menor. Artículo 66, numeral 4, numeral 9, 68, 11, respecto al derecho a la identidad del menor. Y el numeral 2, 5, 9, inciso 1 y 2 del artículo 1, 2, 5, 15 de la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer. El artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos respecto al derecho de la igualdad formal, inmaterial y prohibición de discriminación. Ante esto, los recurrentes han alegado falta
de respeto a la igualdad formal y material y la prohibición de discriminación, pues debido a su género y orientación sexual, se ha privado a la señora Bicknell inscribir a Sataí Amaí con sus apellidos, pues, según los recurrentes, si fuese hombre, se le habría impedido el reconocimiento, como sucede con las parejas heterosexuales. En efecto, si se acepta que no ha habido violación de derecho a la vida familiar, podría concluirse una violación al derecho a la igualdad en posición de inscribir al hijo con el solo apellido de la madre. Se encuentran todas las mujeres solteras. Por otra parte, cabe resaltar que, indistintamente del sexo, solo el progenitor biólogo del sexo opuesto al progenitor que consta como tal en el acta de inscripción es quien puede reconocer al menor. Por tanto, la limitación de la institución del reconocimiento a ser realizada por los padres, madres biológicos es legítima por las consideraciones antes transcritas. Los accionantes han señalado, por último, que la negativa del funcionario del registro civil a la inscripción de la menor Sataí Amaí atenta contra el interés superior de la niña, el cual se halla garantizado en el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño. La presente acción se ha basado en la violación del derecho a la identidad de la menor Sataí Amaí, contemplado en el artículo 66 de la Constitución, que incluye tener nombre y apellido debidamente registrados y libremente escogidos, y conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales. Sin embargo, debo cuestionar cómo podría un juez ecuatoriano pronunciarse respecto a la situación jurídica de la señora Bicknell con respecto a la menor Satayama sin crear un eventual conflicto en la legislación británica. El Reino Unido se encuentran los antecedentes de la creación de la niña, la licencia respectiva, el consentimiento escrito del donante al utilizar sus gametos, de ser el caso, y la condición de dicho consentimiento, entre otros, todo lo cual ha sido aportado por los recurrentes. Y por lo mismo, el juez no está en capacidad ni siquiera de hacer un análisis de proporcionalidad. Este es el punto lógico, y para concluir que el mayor bienestar del menor no sería servido, se pone a la niña en riesgo de una impugnación de paternidad al ordenar la inscripción como sugieren las peticionarias, o privarle del derecho a conocer a su padre biológico, o eventualmente a concederle dos madres por aplicar criterios de legislación extranjera sin suficiente sustento. Y un padre, de ser el caso que el Reino Unido, el hombre reclame de su paternidad, cosa que ni siquiera en la ley británica estaría previsto. Por lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 42, numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución de las leyes de la República, se rechaza dicha acción de protección presentada por el defensor del pueblo, sin costos ni honorarios que regular, que por secretaría se remitan copias certificadas de la Corte Constitucional del Ecuador, con lo que se concluye la presente audiencia. Muchas gracias a todos los presentes. Actúa el accionante. Señora juez, por no estar de acuerdo con la sentencia, solicito se me conceda el recurso de apelación. Por interponerse a la apelación, se concederá una vez más, se lo permite y se lo presente por escrito. Secretario, constante del día, fecha y hora de la audiencia.